El tema número 12 sigue obviamente vinculado con este tema que comenzamos la hora anterior sobre cómo poder interpretar observaciones. Ese era nuestro tema, si recuerdan, ¿verdad? Venimos hablando en realidad desde la última semana sobre acceder a los conocimientos previos, luego hablamos sobre relacionar sucesos microscópicos con sucesos observables, y hoy comenzamos con interpretar observaciones, ¿verdad? En el área científica, desde el punto de vista científico. Y luego entonces vamos a ver ahora el tema número 12, que es relacionar contenidos con distintos formatos. ¿De qué estamos hablando aquí? Los temas de ciencia se comprenden más fácilmente cuando están representados con elementos visuales, obviamente. Gracias a Dios. Dice doña Nora que ahí andaban cantando. Qué bueno, hay que cantar y reírnos en esta vida, ¿verdad? Cuando más duras se ponen las cosas, cuando más difíciles se puedan volver, más cantamos. Ok, volviendo al tema. Los temas de ciencia se comprenden más fácilmente cuando estamos representados con elementos visuales. Gracias a Dios por la gráfica, por los visuales. Imagínense que todo esto tuviéramos que entenderlo solamente leyendo texto. Oh, nos dormimos todos aquí. ¿Verdad? Como de qué elementos visuales estamos hablando: ilustraciones, gráficas, tablas, dibujos, etcétera, videos. Con frecuencia, cuando se usan distintos formatos para presentar temas, el texto y los elementos visuales abordan contenido diferente pero relacionado. Saber cómo relacionar contenidos con distintos formatos te ayudará a comprender la formación que se presenta. De hecho, lo que hacemos aquí es incluimos, aunque no estemos estudiando, por ejemplo, las turbinas eólicas, o que no estemos estudiando necesariamente el método científico, lo relacionamos con lo que venimos aprendiendo, porque todas estas cosas están vinculadas y nos ayudan a tener un concepto más amplio, un concepto más general, que nos facilite a su vez, ¿verdad?, entender estos temas que debo reconocer yo que no son los más fáciles, no son los más interesantes, pero tenemos que aprenderlo porque es parte del tema de ciencias para el examen de GED. Ok, vamos a hablar un poco sobre las ondas transversales. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Supongamos que lanzamos una piedra a un lago y cae cerca donde flota una boya, ¿verdad? O hay algo flotando ahí. La dirección de la vibración que se produce en la superficie resulta que ese movimiento, esa boya que está ahí, se va a mover de un lado a otro, ¿verdad? O de un lado a otro, porque la dirección de las olas no viene en un solo sentido, sino que viene de diferentes formas. Por ejemplo, si usted lanza una roca al agua, va a ver que se forma como un círculo. Ese círculo que se hace sobre el agua son ondas que hablan sobre la caída de algo en el agua, ¿verdad? Y cómo la energía se mueve, y no se mueve en una sola dirección, se mueve en varias direcciones. La dirección, ¿verdad?, de la vibración produce que, como es de varias razones, que la boya se mueva para todos lados. Esas se conocen como ondas transversales de la energía. De eso vamos a estudiar. Ok. Déjenme compartir con ustedes las pistas de contexto. La pista A dice lo siguiente, y está relacionada con el texto. Dice: observa qué tanto el texto como el diagrama abordan solo las ondas transversales. No se explican otro tipo de ondas, sino las ondas transversales. Ok. La pista B dice lo siguiente: cuando ves rótulos en un diagrama, también busca esas palabras en el texto. Verás rótulos en un diagrama. Por ejemplo, ahí en el gráfico tenemos
Busca esas palabras. Dice la longitud de onda. Vamos a tener que buscar el significado de esa palabra en el texto, cómo está relacionada con el texto, ¿verdad? Ahí en el gráfico, específicamente hablando, nos muestra aquí, ¿verdad? La pista B, la longitud de onda que va de esta cresta aquí a mano izquierda hasta la siguiente cresta a mano derecha. Esa es la longitud de la onda transversal. El texto puede ofrecer explicaciones adicionales que pueden ayudar a aclarar los rótulos. Ok, muy bien. Vamos ahora entonces a leer el texto. Dice, cuando las ondas viajan a través de las sustancias, hacen que las partículas vibren. En las ondas transversales, las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección en la cual se está moviendo la onda. En el diagrama se muestra cómo las partículas se alejan de una posición de reposo cuando la onda transversal pasa a través de una sustancia. Las crestas y las depresiones son los puntos donde las partículas están más alejadas de su posición de reposo. La distancia desde un punto al siguiente punto idéntico se conoce como longitud de onda, como esta que está aquí, ¿verdad? La longitud de la onda, cuando, como lo que les digo, ¿verdad? Cuando es una onda transversal de algo de energía moviéndose en un tipo de líquido, no va en una sola dirección, no va recto, va de un lado para otro. Por eso los objetos tienden a balancearse. Ahorita lo vamos a ver más gráficamente en un cortito video que nos va a enseñar sobre las ondas transversales. Pero en fin, el gráfico además dice que la dirección de movimiento de las partículas, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, se mueven en diferentes direcciones, ¿verdad? Las ondas. Entonces, la parte de arriba se conoce como la cresta de la onda, y ahí se mide la longitud de onda, y la parte de abajo, la depresión, ¿verdad? La cresta, depresión, cresta, y la posición de reposo cuando deja de moverse y queda todo quieto. Ok, ¿qué enunciado está respaldado por la información que se presenta? Debo admitir que esta pregunta no es tan fácil, es difícil, pero si hacemos el análisis respectivo, como debemos hacerlo, se nos hará mucho más sencillo llegar a la respuesta correcta. Aquí hay otra pista más, al lado izquierdo, en la parte de abajo, lo que está en amarillo, dice, las ondas son patrones de movimiento que se repiten y transportan energía. Ciertos tipos de ondas deben moverse a través de un medio o materia, ¿verdad? ¿Qué enunciado está respaldado por la información que se presenta en la gráfica y en el texto? A. La longitud de onda de una onda transversal se puede medir únicamente de cresta a cresta. Eso explica que creo sobre la A, ¿ok? B. Cuanto más grandes son las crestas y las depresiones de una onda transversal, más se alejan las partículas de su posición de reposo. Ok, dice, si ven el texto arriba, dice, en el diagrama se muestra cómo las partículas se alejan de su posición de reposo cuando la onda transversal pasa a través de una sustancia. Ok. C. Las ondas transversales hacen que las partículas se muevan en la misma dirección que la onda. No dijimos eso en el texto. D. La longitud de la onda de una onda transversal mide cuánto se alejan las partículas de su posición de reposo. Okay, ¿cuál es la respuesta correcta a nuestra interrogante? ¿Qué enunciado está respaldado por la información que se presenta? Estoy viendo respuestas a Mayola y Sandra que están opuestas en la respuesta. Vamos a ver.
otros están optando por apoyar a Sandra. Vamos a ver qué dice el resto. Todavía falta alguna buena cantidad. Le voy a dar un minuto más para que hagan la reflexión y todos, por favor, contesten. Estaban atentos a la lectura la mayor parte. La respuesta correcta, como lo vimos, como se ve reflejado la onda de longitud en el gráfico y además como lo dice el texto literalmente, dice, en el diagrama se muestra cómo las partículas se alejan de su posición de reposo cuando las ondas transversales pasan a través de una sustancia. ¿Verdad? Con esos datos ahí delante de nosotros, resulta claro que la respuesta correcta es la B. Las crestas y las depresiones representan los puntos donde las partículas están más alejadas de su posición de reposo. La longitud de onda se puede medir no solamente de cresta a cresta, sino de depresión a depresión, obviamente porque es la misma distancia arriba o abajo. Pero la respuesta más bien está relacionada con que representan las depresiones, ¿verdad? Los puntos donde las partículas están más alejadas de su posición de reposo. Así que definitivamente la respuesta correcta es la B. ¿Qué pasó si me equivoqué? Nada, aprendimos algo que no vamos a volver a equivocarnos sobre eso en el futuro. Así que no se preocupen, hago hincapié, ¿verdad? Aprendemos. Imagínense que a un niño nunca le diéramos la oportunidad de caerse. Tampoco aprendería a caminar. Sería, ¿verdad? Un chico totalmente dependiente, ya viejo y dependiente porque no aprendió a caminar, porque nunca quisimos que se equivocara, nunca quisimos que se cayera. No, esto se trata de meternos al agua, ¿verdad? De zambuirnos sin miedo y sin temor, porque es la manera correcta de aprender. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Nada. ¿Qué le hacen los errores a la gente? Lo que le hizo el viento a Juárez. ¿Y qué le hizo el viento a Juárez? Absolutamente nada, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Más bien salimos fortalecidos, salimos sabiendo algo que no sabíamos y manejando un tema que no conocíamos. Así que por favor tomen nota de eso y continuamos adelante, ¿ok? Permítanme, ya lo hemos hecho antes, así que no es nuevo. En estos espacios en blanco, dependiendo de la gráfica y dependiendo de la lectura que hagan, van a escoger cuál de estos términos que estoy señalando en este momento llena cada uno de estos 4 espacios. Hay 4 respuestas aquí a la derecha que hay que arrastrarlas. Obviamente no van a poder arrastrarlas, vamos a tener que ponerle a este primer cuadro va a ser número 1, el segundo va a ser número 2, el tercero va a ser número 3 y el cuarto va a ser número 4. ¿Verdad? ¿Para qué? Para relacionarlos con la frase que ustedes creen que va en el espacio vacío. ¿Verdad? Si ustedes creen que en este cuadro, ¿verdad? Primero, en el cuadro 1, ¿verdad? Va, por ejemplo, la respuesta número 3, entonces pone número 1 y pone rarefacción. O si al contrario cree que va la primera respuesta, pone número 1 y onda longitudinal, que las vimos ahí, ¿verdad? Las ondas transversales y las ondas longitudinales, ¿verdad? Las vimos hace poco reflejadas ahí en el video que vimos. Así que simplemente escoja la que usted considera y numera de acuerdo al orden en que están los espacios en blanco. Le voy a dar unos minutos para que hagamos este ejercicio. Ok, señores, vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis. Ok. Dice lo siguiente, dice, el texto dice, perdón, me pasé no, disculpen. Ay, no. Ahí está. Lea el pasaje y la pregunta, luego use las opciones de arrastrar y soltar para rotular el diagrama. Este diagrama que tenemos aquí en la parte de abajo. ¿Ok? El tema son ondas transversales y ondas longitudinales, que las vimos de manera gráfica. Las vimos de manera gráfica en el video anterior. Dice, las ondas son transversales
como las ondas de luz o longitudinales como las ondas sonoras. Ambos tipos de ondas tienen longitud de onda, amplitud y frecuencia. Onda corta, AM, FM, onda larga. Está también, es lo mismo relacionado con, ¿se acuerdan? Nuestros antepasados que no había, no es como ahora que había internet, uno se da cuenta de todos los chismes ahí, era al minuto, ¿no? Antes había que poner el radio a cierta hora de la noche, era el radio de onda corta para escuchar emisoras de más lejos, etcétera. Todo eso está relacionado con ese tipo de ondas. Entonces, repito, ¿verdad? Las ondas son transversales como las ondas de luz o longitudinales como las ondas sonoras. Ambos tipos de ondas tienen longitud de onda, amplitud y frecuencia. La longitud de onda de una onda transversal es la distancia entre dos crestas o dos depresiones. Okay. La longitud de onda de una onda transversal es la distancia entre dos crestas o dos depresiones. La amplitud de una onda transversal es la altura de una cresta o la profundidad de una depresión. La frecuencia de una onda transversal es la cantidad de crestas o depresiones que pasan por un punto fijo en un segundo. Las ondas longitudinales necesitan un medio a través del cual viajar. En vez de crestas y depresiones, las ondas longitudinales tienen compresión, donde las partículas del medio se juntan, y rarefacciones, donde las partículas se dispersan. ¿Cuáles ondas son esas? Las longitudinales, que tienen un proceso que se llama rarefacción. ¿Qué proceso es ese? Donde las partículas se dispersan. La longitud de una onda longitudinal es la distancia entre dos compresiones. La amplitud es cuando se comprime el medio. La frecuencia es el número de compresiones que pasan por un punto fijo en un segundo. Mire, estas cosas a mí me resultan fantásticas porque yo siempre fui fanático, aun cuando era niño, ¿verdad? Y vivía en América Latina, a la radio, me escuchaba oír, no entendía nada, pero me gustaba oír música en inglés y me gustaba oír noticias del extranjero, de Europa, de Estados Unidos, ¿verdad? Y vivía en una pequeña comunidad en Centroamérica, en un país pobre, ¿verdad? Pero había logrado comprar mi radio de onda corta y onda larga, ¿verdad? Y es increíble cómo los científicos hicieron toda esa serie de descubrimientos y crearon los aparatos que lanzan esas ondas a la velocidad y a la dimensión que ellos quieren para que otras personas en el resto del mundo, ¿verdad?, escuchen lo que se está transmitiendo en un lugar. Eso es a través de las ondas longitudinales y ondas transversales. ¿Verdad? Me resulta increíble, ¿no? Todo esto es un proceso científico muy antiguo, no es ni siquiera nuevo. Hoy día las noticias no viajan por ondas, viajan por la red, viajan por la internet, ya no son ondas. Era otra época, pero aún así era fantástico. Ok, luego viene entonces el problema. El problema es el siguiente, que nos lo plantea. Identifica los tipos de ondas que se muestran en el diagrama y la parte no rotulada de cada onda. Anota cada rótulo de las opciones de arrastrar y soltar en el lugar adecuado del diagrama. Ok, vemos que lo que hay primero ahí es una onda longitudinal. El video que vimos anteriormente nos ayuda a saber eso. También las gráficas que vimos anteriormente nos ayudan a saber eso. Y la parte de abajo es una onda transversal. Era el dibujo que está en verde, con las depresiones y las crestas mucho más profundas. También se ve en el primer dibujo las diferentes etapas de la onda longitudinal, la compresión, ¿verdad? Y luego la
rarefacciones, que es cuando se distancian las partículas unas de otras, ¿verdad? Y la compresión y el primer rótulo nos está señalando uno de esos procesos. Una buena parte de ustedes, ¿verdad? Entendió cabalmente que ese primer espacio se debe a la rarefacción, que es, como dice aquí lo dice, ¿verdad? Las ondas longitudinales necesitan un medio a través del cual viajar. En vez de crestas y depresiones, las ondas longitudinales tienen compresiones, lo enseña aquí en este espacio pequeño, ¿verdad? Compresiones donde las partículas del medio se juntan y tiene además rarefacciones, donde las partículas se dispersan. Mira, aquí están más juntas. Todo está relacionado. Esta es una cuestión. No podemos aislar el texto del gráfico si queremos hacer la interpretación correcta, porque todo está íntimamente relacionado. ¿Verdad? Perdón, apagué el audio. No hay forma de hacer el trabajo correcto si nosotros no tomamos en cuenta ambos elementos. Debemos estudiar el diagrama junto con el texto, siempre, no podemos aislarlo, ¿verdad? De ninguna manera podemos aislar. Ok, entonces el primer proceso es rarefacción. Ya el segundo cuadro que está haciendo referencia a todo este primer gráfico está hablándonos de qué entonces. ¿De qué nos está hablando todo este segundo espacio aquí? A ver, alguien que me lo diga, ¿a qué se refiere? Onda longitudinal. A la onda longitudinal, exactamente. ¿Verdad? Ahí lo vemos claramente expresado, ¿verdad? Porque no señala ninguno en particular, solamente todo el gráfico. Y este gráfico de aquí arriba, perdón, que no tenía el láser, este gráfico de aquí arriba está representando una onda longitudinal. Luego el cuadrito de más abajo, ¿verdad? Está señalando, incluso tiene una línea que la conecta con este espacio que está aquí en particular. ¿Verdad? No puede ser la onda longitudinal ni puede ser la rarefacción. ¿Qué puede ser entonces? Dice, aquí volvamos al texto. Dice, la amplitud de una onda transversal es la altura de una cresta o la profundidad en una depresión. Entonces, ¿qué representa ya sea la cresta o la depresión? Representa la amplitud. ¿Verdad? Ahí lo dice claramente este texto que tenemos aquí arriba. Como les digo, esto en la mayor parte de los casos se trata simple y sencillamente de leer con muchísimo cuidado, de poner muchísima atención a lo que estamos leyendo. Y finalmente el de abajo, ¿qué puede ser el de abajo? Si ya, ¿qué sería en este último cuadro en blanco? ¿Qué es lo que iría ahí? Alguien que me diga. La onda transversal. La onda transversal, correctamente. Era porque, al igual que este de aquí arriba, señala todo el gráfico. Y todo el gráfico es una representación de la onda transversal. Perdón, que no puedo, ahí está. De la onda transversal. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, en la parte inicial tenemos la rarefacción, que es cuando las ondas longitudinales se expanden, dan más espacio entre una partícula y otra. ¿Verdad? Luego tenemos en el segundo, este rótulo señala a todo este gráfico que tenemos aquí arriba y todo ese gráfico representa la onda longitudinal. Luego tenemos, verá, que este rótulo está señalando la depresión, ¿verdad? O lo cóncavo. Y eso representa, tanto como la cresta, la depresión y la cresta representan la amplitud de la onda
transversal. Y en el de abajo, que está refiriéndose a todo este gráfico que está aquí, está refiriéndose, como efectivamente ustedes lo han dicho, era a la onda transversal. No somos científicos, no somos expertos, no es nuestra intención, sino simple y sencillamente tener la capacidad de interpretar el texto junto con la gráfica. ¿Verdad? Porque de qué se trata este tema. Este tema se trata de relacionar contenido con distintos formatos. Y lo que tenemos aquí es contenido con distintos formatos. ¿Verdad? Tenemos una gráfica y tenemos texto, ¿verdad? Que relacionar el uno con el otro. Vamos entonces a nuestro siguiente, posiblemente último ejercicio de la tarde. Y lo vamos a ver a continuación. Quiero que todos contesten, ya dijimos, no hay problema de equivocarnos, se vale equivocarnos. Aquí no hay ningún problema, estamos aprendiendo. Las instrucciones son las siguientes. Dice, estudia la lista y la ilustración, lee el pasaje y elige la mejor respuesta. Tenemos en un lado las ondas EM, la luz visible, y ahí está el material. Por favor, tómense unos minutos, hagan el análisis y entonces contesten, es una sola pregunta. Quizás hay oportunidad de avanzar un poco más y encuentren la respuesta correcta. Me les pongo musiquita, que se inspiren. ¿Qué es eso? Aquí estás. Que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. En honor al mariachi de México. Gracias, Mayola, muchas gracias. Vamos a esperar al resto. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, que allá en el otro mundo, en este infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Bravo, bravo, bravo. Ok, podemos pasar a la respuesta. La mayor parte de ustedes, bueno, faltan algunos en contestar, así que si se animan, les doy chance de que contesten en este momento. Estoy viendo ahí respuesta de mucha gente y todos están de acuerdo. Le gusta la música de Luis Miguel, dice Jessica González. ¿A quién no? No me gusta toda, pero me gusta ese disco en particular de las canciones viejitas mexicanas. Están muy bonitas. Ok. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Los seres humanos solo podemos ver un tipo de radiación electromagnética, ¿verdad? Que son las ondas EM. Y vemos estas ondas como colores. ¿Qué tipo de radiación EM vemos? ¿Verdad? Y las respuestas posibles están de A, B, C y D. ¿Verdad? Y por supuesto, como ustedes acertadamente contestaron, la respuesta correcta es la D, la luz visible. No podemos ver, imagínense que pudiéramos ver las microondas, entonces cuando ponemos a calentar la cena ahí, imagínense, estaríamos viendo rayos y cosas, ¿no? O la infrarrojo tampoco es solamente la luz visible. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, el siguiente tema, vamos a introducirlo por lo menos, es sacar conclusiones de fuentes mixtas.
sacar conclusiones de fuentes mixtas. Ok, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando sacas conclusiones, elaboras explicaciones u opiniones. Al sacar conclusiones de fuentes mixtas, usas información que aparece en ilustraciones, en tablas, en gráficas y en diferentes tipos de textos para expresar enunciados que expliquen todas tus observaciones y los hechos que se presentan. En ciencia vamos a tener una enorme variedad de recursos ilustrativos, fuentes, libros, enciclopedias, artículos, videos, podcasts, audios, etcétera, que hablan de ciencia. Por ejemplo, sería interesante que en vez de andar corriendo ahí como gallinas descabezadas porque le tienen miedo a la vacuna, nos informemos adecuadamente usando las diferentes fuentes que hay. ¿Verdad? No solamente si usted no le cree al gobierno, está bien, ¿verdad? Yo no le creo en todo, tampoco voy a decir que todos son que todo es mentira, pero hay cosas que no las creo. Igual me imagino que a usted le pasa lo mismo. Pero no es la única fuente. Si esa fuera la única fuente, estaríamos perdidos, pero hay laboratorios privados, hay científicos que trabajan con organizaciones no gubernamentales, hay diferentes tipos de artículos, así como también están las teorías apocalípticas de la vacuna, que esas para mí son las más ridículas, ¿verdad? Porque no tienen ninguna base ni ningún sustento, ni siquiera dentro de lo que pudiéramos hablar como lo que es profético, ¿verdad? Que se saca de la Biblia o se saca de la Torá o de cualquiera de esos otros libros sagrados, ¿verdad? Aunque efectivamente la Biblia habla de un caos al final de los días, no hay ninguna referencia bíblica que se refiera a las vacunas como tal, ¿verdad? Pero en fin, sería interesante, dígale usted a alguien que le venga con ideas raras, mira, en vez de andar inventando o repitiendo ideas que alguien dijo que ni siquiera sabemos, saquemos conclusiones, pero de diferentes fuentes, de fuentes mixtas. Veamos lo que dice el gobierno, veamos lo que dicen las compañías, veamos lo que dicen las gráficas, veamos lo que dicen las estadísticas. Obviamente, ninguna cosa que el ser humano va a ser 100% perfecta, todo es falible, todo puede tener un error, pero en términos generales son mucho mayores los beneficios que los daños, ¿verdad?, que se puedan encontrar. Entonces, sacar conclusiones de fuentes mixtas. Cuando sacas conclusiones, elaboras explicaciones u opiniones creíbles. Pero si uno repite lo primero que escucha, ¿verdad?, de la comadrita o del compadrito o del amigo que ni siquiera es médico, ni siquiera es un científico, como para tomarle en cuenta lo que dice, ¿verdad? No. Nosotros sí vamos a sacar conclusiones, pero lo vamos a hacer de las fuentes correctas y no solamente de una, sino de todas. Por ejemplo, yo no les creo, yo creo que todos los canales de televisión tienen compromisos ineludibles con algunos grupos de poder. Algunos con los republicanos, otros con los demócratas, otros con compañías poderosas. Entonces uno no puede aceptar todo lo que ellos dicen o todo lo que ellos propagan, pero lo que sí uno puede hacer es ver diferentes fuentes mixtas, para entonces sacar nuestras propias conclusiones. En ciencias, ¿verdad? Este es un trabajo que debe tomarse muy en serio. Esta es una cuestión que debe tomarse muy en serio porque deben observarse las diferentes fuentes. Y no quiero avanzar más en la pantalla porque no vamos a tener tiempo de desarrollarlos en el tema. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado habernos acompañado el día de hoy, ¿verdad? Me alegró muchísimo saludarles, saber que están bien, que seguimos adelante, luchando sin darnos por vencidos. Buenas tardes, que tengan el resto de una tarde muy bonita. Ya llegó el buen clima, prácticamente estamos diciéndole adiós a este clima delicioso de Texas.
porque esta semana parece que ya el calorcito habitual de este periodo va a venir. Así que si usted sale a caminar esta semana pasada y todavía hoy, fue uno de los mejores climas para salir y hacer ejercicio. Yo les he dicho, yo camino por lo menos de 2 a 3 millas diarias en un parque aquí cerca, aunque no se me note, igual lo hago, ¿verdad? Por salud, me salgo a distraer, me pongo mis audífonos y me olvido de llamadas telefónicas, me olvido de recibos por pagar, me olvido de todo, ¿verdad? Y hago mi ejercicio por lo menos no menos de 50 minutos, ¿verdad? De caminar afuera, de correr un poquito, etcétera. Muchas gracias a todos, buenas tardes, que disfruten el resto del día.